lugar del licenciado Alejandro Encinas, jefe del Distrito del Gobierno del Distrito Federal en la pasada administración, por lo cual les pido un fuerte aplauso a mi compañera María del Carmen. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos todos. Ahora me toca presentar a nuestro siguiente ponente. El licenciado Giovanni Vicente Romero, él es de República Dominicana, es abogado y politólogo con experiencia como profesor y asesor de políticas públicas y gobernanza. Es columnista de CNN, es un estratega político y consultor de comunicación gubernamental. Ha escrito extensamente sobre desarrollo, derechos humanos, gobernanza, democracia, elecciones, cambio climático y el rol de las mujeres en la sociedad. Tiene estudios en comunicación política y gobernanza en la Universidad George Washington, estudió criminología en la Universidad de Murcia, España, igualmente administración pública por la Universidad de Cádiz, España, licenciaturas en Derecho y Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha venido enseñando en las universidades desde el año 2011, primero las asignaturas de Derecho Penitenciario y Criminología, y luego Derecho Administrativo, Administración Pública y Comunicación Política. Como profesor invitado, ha disertado en universidades tales como American University, George Washington University, New York University y Catholic University of America. Su columna semanal se replica en medios importantes como el Diario de Nueva York, La Opinión Los Ángeles, Diplomat Magazine en Holanda, El Nuevo Día Puerto Rico, la Prensa Gráfica de El Salvador, El Siglo en Guatemala y entre otros. Como comentarista político aparece en cadenas internacionales importantes como la BBC y France 24. Ha recibido diversos premios internacionales. En 2018, The Washington Academy of Political Arts y Sciences lo reconoció como uno de los 100 profesionales políticos más influyentes. En 2019, su columna de CNN se encuentra nominada a Columna Política del Año por esta académica. Por años, en República Dominicana fue asesor en función pública del Ministerio de Administración Pública y llegó a dirigir el Servicio Civil Dominicano en forma interina. En el ámbito internacional ha trabajado en organizaciones multilaterales como la Organización Panamericana de la Salud, para la cual asesoraba en gobernanza y políticas públicas. Tiene experiencia como observador internacional de elecciones en los Estados Unidos como en Latinoamérica, donde ha representado a las organizaciones de Estados Americanos, la OEA, y es fundador del Centro de Políticas Públicas, Desarrollo y Liderazgo, RD-CPDL-RD. En la actualidad se encuentra asesorando a autoridades de Puerto Rico para sus relaciones ante el Congreso de los Estados Unidos tras el paso del huracán. Démosle por favor la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, Durango. ¿Cómo están todos y todas? Qué bueno. Hoy es una mañana muy bonita y soy muy afortunado de encontrarme aquí en esta bella ciudad. Cuando llegué a Durango por primera vez, hace unas 48 horas aproximadamente, lo primero que noté fue qué hermoso es el cielo de Durango. Qué claro se ve el cielo, ¿no? Eso es una bendición. Bien, estoy muy agradecido de encontrarme acá. Es para mí un inmenso honor estar en este evento tan importante, un evento de un gran nivel con personas expertas y ya con mucho tiempo en estos temas, y para mí es un gran privilegio. Le doy las gracias a el Estado de Durango, a su gobernador, le doy las gracias también a la coordinadora de este evento, que es Marcela Jiménez, y evidentemente a todo el equipo que ha estado trabajando tras bambalinas para que este evento sea tan exitoso como es ahora mismo. Muchas gracias. Gracias a la mesa de becarios del National Democratic Institute que nos acompaña hoy. Es para mí un placer. Bien, a mí me han encomendado la tarea de hablar sobre gobernanza y gobernabilidad, pero desde un enfoque de formulación de políticas públicas. Es un tema bastante interesante.
me enamoré de él, inmediatamente me lo propusieron y vamos a ver si conversamos un poco. Yo voy a tratar de hablar, ¿no? Pero también quiero tener algún tipo de equilibrio para escuchar algunas de las preguntas que podamos recibir por los medios que estamos obteniéndolas. Bien, el tema se llama gobernanza y gobernabilidad en la formulación de políticas públicas. Es súper interesante porque vemos que los dos términos, gobernanza y gobernabilidad, se utilizan de forma indistinta. Pero la realidad es que son términos diferentes, tienen una connotación muy distinta. Cuando hablamos de gobernabilidad, estamos hablando de la capacidad que tiene un gobierno legítimo, con recursos y facultades para dar respuesta a las demandas sociales, a los problemas sociales, para dar respuesta al crecimiento económico y sobre todo para garantizar la paz social. Un ejemplo bastante interesante que traigo a colación y es precisamente después de haber escuchado la mesa de becarios del día de ayer, una de las tantas mesas excelentes, magníficas que estuvieron acompañándonos en el día de ayer, mencionaban el tema de Venezuela. Y Venezuela es un caso bastante interesante para analizarlo desde el punto de vista de la gobernabilidad. Y pienso que fue usted, ¿no? Muchas gracias por mencionar eso, porque realmente Venezuela ahora mismo está ocupando la agenda internacional porque es un tema que atañe a todos. Si Venezuela está mal, toda América Latina está mal. Todos queremos que el país pueda superar esta horrenda crisis humanitaria en la que se encuentra. Hemos dicho que la gobernabilidad habla sobre la legitimidad, pero al mismo tiempo necesita que este gobierno sea capaz de dar respuestas a las demandas sociales, que sea capaz de garantizar derechos básicos, ¿no? Derechos fundamentales, y al mismo tiempo que también sea capaz de impulsar la economía, el crecimiento económico, y en ese mismo orden que la paz se mantenga. ¿Por qué traigo a Venezuela? Porque precisamente todos estos elementos que he mencionado son los que carece Venezuela. Es decir, Venezuela es el caso clásico, aunque no es clásico, es reciente y muy pertinente, de todas las cosas que no tiene un sistema, un gobierno con gobernabilidad, con una gobernabilidad eficiente. La verdad es que tuvieron elecciones en el 2018, mayo del 2018. Todos aquí conocemos el resultado. Ganó Nicolás Maduro. Venezuela es un país que ha celebrado muchas elecciones, referéndums y un sinnúmero de mecanismos de democracia, ¿no? En los últimos 20 años, digamos, a raíz del advenimiento de Chávez en el poder. Pero recuerden algo, la democracia se fundamenta en mecanismos como las elecciones. Es probablemente el mecanismo por excelencia de la democracia porque es legal, pero tenemos que tener en cuenta algo muy, muy importante. Elecciones no es sinónimo de democracia. Elecciones no es sinónimo de democracia. Sin embargo, es probablemente el mejor medio que tenemos para consolidar esa democracia. Entonces, aquí hay un problema en este país, un problema de gobernabilidad. ¿Qué sucede? El gobierno tiene un debilitamiento institucional tremendo, por no decir que no tiene instituciones. Empezamos por ahí. No puede garantizar la seguridad alimentaria, por lo tanto no puede garantizar esas demandas sociales tan básicas, ¿no? Como la seguridad alimentaria, que es un derecho fundamental. Pero al mismo tiempo, el derecho a la expresión está en juego. El derecho a la expresión allí está totalmente violentado. Entonces es un caso bastante interesante. Y en esa misma línea nos podemos ir a Nicaragua, que ahora no estamos hablando tanto de Nicaragua porque Venezuela llena la agenda nuestra de todos los días, y tampoco nos estamos refiriendo a Haití. Nadie menciona que en Haití todos los días hay protestas, y precisamente debido al problema que nos ataca, que nos corroe en América Latina y en todo el mundo. Porque, dicho sea de paso, la corrupción no es un problema de un país en específico. La corrupción está en todo el mundo a diferentes niveles, obviamente. Entonces, lo importante es que ya tenemos muy claro lo que es la gobernabilidad, al menos de una forma, traté de ser un poco directo y sencillo, trayendo básicamente un ejemplo palpable que lo estamos viendo todos
Y ahora podemos ver qué es la gobernanza. La gobernanza es muy diferente. Aquí de lo que estamos hablando, en cambio, es de una nueva forma de gobernar, un nuevo estilo de gobierno, un nuevo modelo de gobierno. Pero un nuevo modelo de gobierno que hasta cierto punto es humilde porque reconoce que ya no tiene las capacidades ni las facultades para resolver todos los problemas de las personas, que ya estos problemas han salido de sus manos y por tanto reconoce que necesita de otros sectores de la sociedad para poder resolver estos problemas de manera mancomunada, esfuerzos mancomunados. Aquí de lo que estamos hablando es de las alianzas estratégicas. Se necesita que todos los sectores estén involucrados en el proceso. Y cuando digo todos los sectores, también me estoy refiriendo a la ciudadanía. Estamos hablando de un estilo de cogobierno. Estamos hablando de un gobierno que ya no es de manera vertical, jerárquico y unilateral, sino que necesita de todos y en ese mismo sentido, entonces se fortalece la gobernanza en este marco nuevo que estamos mencionando, en este estilo, en este paradigma. En ese mismo orden, entonces, esto no es casualidad y esto se circunscribe naturalmente con los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Hay 17 objetivos de desarrollo sostenible en las Naciones Unidas y da la casualidad que el objetivo de las alianzas estratégicas es el número 17, el último. Esto no quiere decir que sea el menos importante, probablemente quiere decir que los que le anteceden no pueden lograrse los objetivos si no es a través de este objetivo sobre las alianzas estratégicas en el nuevo modelo de gobierno que estamos hablando en este momento. En ese mismo orden, tenemos que destacar que desde finales de la década de los 70 ya se estaba hablando de una crisis de la democracia. Probablemente la democracia no se encontraba en su mejor momento a finales de la década de los 70. Habían gobiernos que eran muy sobrecargados, habían democracias que eran muy obesas, probablemente sociedades ingobernables, un sinnúmero de problemas. A raíz de todo esto se realiza un estudio en ese tiempo que es el estudio conocido como crisis de la democracia, gobernanza de la gobernabilidad de las democracias. Los autores son Samuel Huntington y evidentemente Michel Crozier. Ellos en ese momento analizaron los países de Europa. No me gusta hacer comparaciones, pero por lo menos aquí lo mencionamos. Analizaron los países de Europa, Estados Unidos y Japón. Y dentro de las conclusiones a las cuales ellos arribaron, establecieron que los problemas de democracia, los problemas de gobernanza en la democracia de los Estados Unidos se debía a un exceso de democracia. Obviamente yo no estoy de acuerdo con este punto. Era una mirada en aquel entonces, hoy en día estamos viéndolo de manera muy diferente. Yo entiendo que la democracia se fortalece con más democracia. La democracia no es un proceso que se crea en este momento, es un proceso largo que se construye, es un proceso que lleva un tiempo y se va consolidando en el tiempo. Entonces, ellos establecían eso. Y en ese mismo orden decían que una de las soluciones que necesitaban en ese momento era restablecer el prestigio de las instituciones de los Estados Unidos y hacían énfasis en las instituciones del gobierno central. En este caso sabemos que allí hay un gobierno federal, un sistema de gobierno federal que a ellos le ha funcionado bastante bien porque tienen las funciones muy delimitadas respecto a lo que son las facultades del poder estatal de los diferentes estados de la Unión. Y en ese mismo orden también tienen un sistema de checks and balances que es pesos y contrapesos. Es decir, que un poder del Estado no es lo suficientemente fuerte como para doblegar a los otros poderes del Estado. Y eso es importante que lo mencionemos aquí, porque más adelante vamos a ver cuando estamos en el proceso de la formulación de las políticas públicas, la institucionalidad adquiere un rol primordial, la institucionalidad. Entonces, como ellos tienen ese sistema de pesos y contrapesos, recuerdo que a finales del año 2016, cuando ya se sabía que Donald Trump había ganado las elecciones, que sería el presidente de los Estados Unidos, había mucha incertidumbre
porque la incertidumbre es generalmente lo que sucede en los momentos en que no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Y se pensaba, a raíz probablemente de muchos de sus comentarios y cuál era el enfoque que él tenía en cuanto a algunos temas y específicamente en cuanto a algunos conglomerados, se pensaba que probablemente la institucionalidad de Estados Unidos iba a debilitarse. Eso era un pensamiento generalizado en la ciudad de Washington, donde vivo, y recuerdo que una de sus primeras medidas fue deshacer todo lo que Obama había hecho. Él no se estaba concentrando en sus primeros días en traer medidas nuevas o traer ideas. En ese momento era primordial para él deshacer a través de una orden ejecutiva, lo que en nuestros países de América Latina se llama los decretos presidenciales, deshacer todas las órdenes ejecutivas que Obama había hecho en algunos temas que son críticos y que son bastante sensibles en la sociedad norteamericana. En ese momento, esas órdenes, todos aquí conocemos qué pasó con la inmigración, todos sabemos de esa famosa orden ejecutiva, y en ese sentido, ¿qué sucedió, señores? ¿Qué sucedió? El presidente de los Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, ¿qué sucedió? Un juez, ni siquiera un juez de el Tribunal Superior o de una corte federal, sino un juez de un distrito de los Estados Unidos paralizó un decreto presidencial. Y eso se mantuvo por un tiempo sin efecto. Y el presidente, aunque había firmado ese decreto nunca entró en vigor por ese juez. Eso significa que en la democracia, señores, desde arriba hacia abajo todos tenemos un rol. Y cuando las instituciones son fuertes, cuando las instituciones son maduras, no necesitas ser un juez del Tribunal Supremo de tu país. Incluso tú puedes ser un funcionario público de una institución que está haciendo cumplir su deber. Eso es importante. Bien, pero ya nosotros sabemos lo que es la gobernabilidad, sabemos lo que es la gobernanza, pero ¿cómo nosotros podemos encajar esto en la formulación de las políticas públicas? Esa es la pregunta del millón acá. ¿Cómo podemos nosotros encajar esto, hacer que esto se vuelva aplicable, ¿no? Traducirlo al castellano. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, la realidad es que primero tengamos en cuenta que la gobernanza, como yo había mencionado, es una nueva forma de hacer gobierno. Y la gobernanza se ha traído precisamente para cambiar el rol de los gobiernos, cambiar el papel que estos ejercían. En el pasado, un gobierno tenía como rol, evidentemente, el ejercicio de la sociedad, hacer ese ejercicio y tal vez defender la soberanía nacional. Es diferente en el nuevo concepto de gobernanza, es totalmente diferente. Es un gobierno más compartido, es un gobierno donde se le dé participación a los diferentes sectores y que todos formemos parte de las soluciones, porque todos formamos parte de los problemas. Y aunque pensemos que no, de una manera u otra, siempre nos afecta. No estamos blindados a los problemas nacionales, no estamos blindados. ¿Qué sucede? Tenemos que crear diálogo, tenemos que crear consenso, pero también disenso. Tenemos que crear mecanismos de negociación. En pocas palabras, tenemos que escuchar a todos. No podemos pensar en la democracia, pensar en la gobernanza sin tomar en cuenta lo que está sucediendo con las personas, sin tomar en cuenta cuál es el sentir de la persona, cuál es el sentir del ciudadano de a pie. Y esto es súper interesante. Y esto me hace recordar una reflexión que vi de la pasada gerente del Banco Mundial hasta el 2016, Indrawanti se llama ella. Ella decía que la palabra más importante, el concepto más importante en la definición de la gobernanza o de las políticas públicas específicamente era precisamente la palabra público. Las personas necesitan ser escuchadas, las personas necesitan ser respetadas, sus voces tienen que ser oídas. Entonces tú no puedes realizar una política pública si no estás tomando en cuenta cuáles son las personas a las cuales esta política le va a afectar de manera indirecta o indirecta. Como dije antes, siempre nos afecta de una forma o de otra. Y si no lo hace con nosotros directamente, lo hará con alguien que está muy cerca de nosotros. Entonces,
Primero tienes que tener ese valor de escucha, pero una escucha empática, porque en el proceso de la formulación de las políticas públicas tú necesitas escuchar, tú necesitas investigar. Y esto se parece mucho al tema de la comunicación política, al mensaje, cuando estás llevando un mensaje. Estamos ya en un nuevo paradigma, no estamos hablando de ese esquema en el cual el emisor A enviaba un mensaje al receptor B y listo, ya el mensaje llegó y ya hice el trabajo. No, ahora mismo hablamos de que para comunicarnos con la sociedad, para comunicarnos con la población, necesitamos, más que transmitir el mensaje, necesitamos generar compromisos y generar acciones en este orden. No es suficiente con el mero hecho de comunicarte y piensas que ya ese mensaje llegó a su receptor. Necesitas crear compromisos, necesitas crear acciones y a esos compromisos entonces darle seguimiento, lo que en Estados Unidos se llama follow-up. Necesitas hacerlo sí o sí. Entonces, es como cuando quieres saber lo que está sucediendo. Si tú como político, como gobierno, como Estado, vienes con muchas ideas, probablemente tienes en tu mente grandes proyectos de infraestructura y de repente quieres construirle uno de estos proyectos a cierta comunidad, a una comunidad en específico, y luego te das cuenta que la comunidad no lo quería, la comunidad lo que necesitaba simplemente era un parque para que sus niños jugaran. Un parque libre de criminalidad, un parque con seguridad, pero tú no preguntaste, entonces creaste ese gran proyecto y ese proyecto ahora corre el riesgo de que se puede convertir en un elefante blanco y eso sucede. Entonces necesitas hacer investigación y cuando digo investigación me refiero a hablar con la gente. Tenemos que ser humanos, no aparentar ser humanos, porque cuando un político está pretendiendo que es cercano a la gente, que es humano, siempre nos damos cuenta, no le sale natural. Y lo puedes ver en cualquier fotografía cuando ves el político que, por ejemplo, viene de determinado sector productivo del país, no sé, o de una élite, o viene probablemente del sistema bancario o financiero, tomándose una fotografía con la señora mayor en el barrio. La señora está sudada, pero en la fotografía su lenguaje corporal demuestra que el señor no quiere abrazarla, lo ha hecho para la fotografía y eso se llama populismo en cierto modo, eso se llama populismo. Pues entonces necesitamos tomar en cuenta a las personas. ¿Por qué? Porque lo más importante cuando estamos desarrollando una política pública es colocar al ciudadano en el centro de la misma política. El ciudadano tiene que ser la prioridad, aunque suena populista, pero primero la gente. Eso era un eslogan en mi país con uno de los líderes de hace ya casi 20 años, José Francisco Peña Gómez, murió. Tenía ese eslogan, primero la gente. Tuvo mucho impacto ese eslogan. Incluso yo estoy seguro que llegó a impactar a muchas personas que no estaban de acuerdo con él, ¿no? Pero eso gustó en ese momento. Entonces, la realidad es que no estamos inventando nada nuevo. No estamos inventando nada nuevo. Tenemos que volver a la gente y de ahí venimos. Abraham Lincoln, ¿qué decía? El presidente de los Estados Unidos, ese gran líder de la emancipación de los Estados Unidos de América, ¿qué decía? ¿Cómo definía la democracia? Decía que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y eso es lo que pasa hoy en día. Nos olvidamos del pueblo, nos olvidamos que las personas tienen voces que tienen que ser escuchadas. Y ayer decía uno de los ponentes, de una forma muy acertada, lo decía, que nos olvidamos nosotros que esas personas tienen una voz y que tienen que estar representadas y que hoy en día con el modelo de democracia probablemente no se sienten representados. Esas personas no se sienten representados, necesitan nuevos mecanismos y me parece que eso también lo mencionaba el señor gobernador de Durango cuando decía tenemos que reevaluar el modelo de democracia que tenemos porque necesitamos venir con nuevas ideas en caso de que los ciudadanos no se estén sintiendo representados con el modelo tradicional. Algo tenemos que inventarnos. Entonces, eso fue sumamente atinado lo que él dijo. Y esa es la realidad, señores. Nos enfocamos mucho en el para el pueblo, o el por el pueblo, el para por el pueblo. Y nos olvidamos de la palabra más importante en esa ecuación, con el pueblo. El con es lo más importante. Es más importante que el por y el para. Entonces, lo importante es que tengamos en cuenta eso. Otro ejemplo.
En República Dominicana, y si me ayudan un poco con la diapositiva, por favor. En República Dominicana, por los últimos años, se ha experimentado un crecimiento económico considerable, extraordinario. Es República Dominicana, al lado de Panamá, la economía que más crece de toda América Latina, la que más crece, República Dominicana. Estamos hablando que el crecimiento, ustedes los pueden ver aquí, esto es desde el 1991 hasta el 2015. Miren la forma de manera consistente y estable que creció el país. La próxima, por favor. Y luego aquí, de una forma más reciente, tenemos el crecimiento desde enero del 2017 a julio del 2018. ¿Están viendo este número que está acá? ¿Lo están viendo? Evidentemente no podemos comparar la economía de un país pequeño con la economía de México. Proporcionalmente no es comparable porque la economía de México tiene un grueso bastante grande, ¿no? Es grande. O la economía colombiana, o la Argentina, que a pesar de que tiene problemas de inflación, también es una economía grande. Pero que un país por los últimos años esté creciendo a una tasa superior a 5% de su Producto Interno Bruto es una gran noticia. Sin embargo, todo no es color de rosa, señores. Todo no es color de rosa. ¿Por qué hago este ejemplo? Recuerdo hace aproximadamente 10 años, el presidente de Chile, en ese entonces, Ricardo Lagos. Chile es un gran país en términos de la economía, ¿no? Que se toma siempre en cuenta como modelo, un gran país en general, obviamente. Y él se encontraba dando una conferencia en República Dominicana y él decía, el crecimiento económico de nada sirve si no se traduce en una mejoría en el bolsillo del ciudadano de a pie. De nada sirve tener crecimiento económico si no lo podemos convertir en desarrollo económico que sea sostenible y que se convierta en lo último, lo más importante, en desarrollo humano, desarrollo personal de la ciudadanía. ¿Qué sucede, señores? La primera tarea la hemos hecho bien, pero es muy probable que la segunda tarea para nosotros sea cómo podemos ese crecimiento económico traducirlo en la ciudadanía, cómo la ciudadanía puede sentirlo. Entonces, ahora tenemos que trabajar arduamente en integrar a la ciudadanía y convertirla en el centro de las políticas públicas. ¿Cómo vamos de tiempo? Muchas gracias. Pero necesitamos hacer esos cambios, lo necesitamos hacer, porque las personas tienen que sentirse involucradas, las personas tienen que sentirse parte del proceso, las personas tienen que sentirse escuchadas. Y no es demagogia, señores, tampoco es populismo, las personas tienen que ser escuchadas y eso es importante, eso es lo más importante cuando estás haciendo una política pública. Sal a la calle y pregúntales, crea grupos focales, conversaciones, entrevistas, pregúntale a ellos cuáles son sus principales prioridades, cuáles son los problemas que ahora mismo están afectándole, porque lo que tú hagas, sea bueno o malo, les va a afectar directamente a ellos. Y recuerden algo, una política pública se mide, podremos decir que se miden a través de los indicadores, que ya los organismos internacionales han desarrollado esos indicadores y tienen esos mecanismos para hacerlo, pero yo de manera personal pienso que una política pública se mide basado o dependiendo el éxito que tengan las personas para las cuales fueron diseñadas esas políticas. Es decir, eso se legitima en el desarrollo de las personas, el desarrollo de la ciudadanía. Y por tanto, ese político que desarrolló esa política pública o ese gobierno, ese Estado que lo ha hecho, puede sentirse legitimado porque tiene la satisfacción del deber cumplido con respecto a la transformación de la vida de esas personas. Y eso es lo más importante, tenemos que escuchar a las personas. Y siempre lo voy a decir. ¿Por qué? Porque la conversación ahora mismo es lo que se está haciendo ahora. La conversación no solamente en la etapa electoral, cuando estás buscando los votos, que sales a las calles y hablas con todos y no miras color, no miras origen social, no miras condición económica, porque estás buscando los votos. Ese mismo político también tiene que mantener la conversación después del ciclo electoral, después de ese proceso electoral, porque la realidad es que hoy en día estamos hablando de muchas cosas
Estamos viviendo una verdadera revolución. Estamos hablando de gobierno abierto. Estamos hablando de libre acceso a la información pública. Estamos hablando de participación ciudadana. Y más que todo, estamos hablando de transparencia. Entonces, eso no son cosas que tú puedes hacerlas simplemente desde el escritorio de tu oficina. Tienes que salir a la calle, tienes que ver cuáles son las necesidades de la gente. Y eso es importante. Por favor, si me pueden ayudar con la próxima. Nosotros tenemos que tener un modelo generador de acciones y compromisos. Un modelo generador de acciones y compromisos. Pasar del activismo informativo al activismo generador de compromisos con nuestra ciudadanía. Pero sobre todo necesitamos lograr inclusión social. Y volvemos a lo mismo. Puedo estar redundando en torno a esto, pero es todo definido y todo resumido en la inclusión social. Necesitamos inclusión social. En los tiempos que estamos viviendo, necesitamos, señores, mayor participación de las mujeres en nuestra democracia que estamos viviendo. Mayor participación. ¿Y por qué lo necesitamos? Los organismos internacionales financieros como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros ya han hecho muchísimos estudios. Está recomprobado. Cuando una mujer progresa, toda su comunidad progresa. Cuando una mujer crece, todos crecemos. Eso está muy comprobado. Pero ¿cuál es el problema? No me digan, no, las mujeres no están participando en la política. Sí, están participando de forma masiva, porque las mujeres en cierto modo son la mitad o probablemente más de la población mundial. Están participando. El problema radica básicamente en que lo importante no es decir, bueno, ya hemos cumplido con este objetivo porque hay muchas mujeres participando. Eso se llama militancia. Habremos cumplido cuando las mujeres tengan más acceso a las candidaturas. Ahí habremos cumplido. Necesitan candidaturas. De nada vale que se encuentren apoyando a otros cuando ellas también tienen una perspectiva que ofrecer a sus comunidades para resolver los problemas. Entonces, quiero establecer muy claro que tanto la gobernanza como la gobernabilidad, para lograr una formulación de políticas públicas eficiente, cualquier política pública en la que estemos pensando, tenemos necesariamente que incluir a todos y todas. No podemos discriminar. En estos tiempos ya no podemos dejar a nadie atrás. Es imposible. Y es de hecho uno de los valores fundamentales de las Naciones Unidas y otros organismos que se encuentran ahora mismo promoviendo la idea de que no dejemos a nadie atrás. Así que, señores, yo quiero irme en el día de hoy y quiero dejarlos a ustedes con la idea de que una política pública y la misma gobernanza y la gobernabilidad, señores, no tiene sentido si no estamos hablando del bienestar de las personas, si no estamos hablando del bienestar de todos, pero de todas también. Muchísimas gracias por su atención. Para mí ha sido un honor, un placer. Gracias. Muchas gracias a Giovanni Vicente Romero. Hay una pregunta muy interesante, muy reducida, pero que sintetiza demasiado. ¿Solo puede existir gobernanza desde la democracia? Es una pregunta bastante interesante. La gobernanza, como había dicho, son los diferentes arreglos institucionales. Y no quiero entrarme en los temas de los diferentes sistemas políticos, pero la realidad es que la gobernanza, donde mejor ha encajado, ha sido en la democracia. Y de esa manera pienso responder la pregunta. Muy bien, gracias. Otra pregunta es, ¿cómo lograr que el crecimiento económico se traduzca en reducir los niveles de pobreza y la desigualdad social con ella? ¿Tener una democracia con mayor calidad? La democracia tiene que sincerarse. La democracia no puede ser un eslogan. Y eso es importante que quede claro. La democracia, señores y señoras,
debe ser una realidad. Y por tanto, el crecimiento económico tiene que ser parte de ese proceso de fortalecimiento. ¿Cómo podemos lograr que el crecimiento económico se convierta en desarrollo? Es una pregunta que amerita una respuesta con varias aristas, pero la realidad es que tenemos en ese orden que lograr que el desarrollo sea sostenible, porque el problema es que en gran sentido nuestros pueblos se han basado en el esquema del asistencialismo. El asistencialismo a veces puede resolver el problema del momento, pero no lo resuelve a largo plazo. Entonces hay que generar empleos, hay que generar oportunidades y hay que involucrar a las personas, porque no podemos continuar siendo la región del mundo más desigual. América Latina, si no lo sabían, es la región del mundo más desigual en términos de inclusión social y en términos económicos. No podemos continuar teniendo el 2% de la población mundial con la mayor parte de la riqueza mundial. Entonces tú necesitas generar empleos, pero tú necesitas generar capacidades, instalar capacidades. Hay un sinnúmero de cosas, ¿no? La democratización también, ahora que estamos hablando de democracia, la democratización del crédito, que las personas puedan generar empleos a través de las pequeñas y medianas empresas, las pymes como se le llama. Eso crea una sostenibilidad. Y otra vez, las mujeres juegan un rol estelar, y pongo como ejemplo África, una región que ha sido azotada por pobreza por mucho tiempo, producto de las razones que ustedes conocen, la explotación, sus recursos minerales y otras cosas. En África, las mujeres constituyen el mayor número de personas que son emprendedoras, el mayor número de personas con pequeñas y medianas empresas. Entonces eso se llama instalación de capacidad, y de esa manera la democracia y el mismo crecimiento económico no se quedará como un discurso. Gracias. Y por último, otra pregunta que me parece interesante sobre todo para México. Volver al pueblo y hacer todo por la voluntad del pueblo es también una plataforma de apoyo o justificación de las acciones de los líderes populistas, que no necesariamente el pueblo comprende y menos apoya. Pero basta una consulta popular amañada o sondeos y estudios de opinión alterados para justificar las acciones autoritarias. ¿Qué opinas al respecto? Volver al pueblo, pero de manera genuina. Cuando no lo haces así, estamos ante un caso de populismo, como lo hemos mencionado en todo el transcurso de la conversación que hemos tenido hoy. Hay que volver al pueblo, pero hay que hacerlo de forma genuina, de forma sincera, y hay que evitar el populismo, porque el populismo se ha convertido en un cáncer en muchos casos. Muy bien. Y ya por último, usted como el segundo país más grande de las Antillas, que es República Dominicana, y luego le sigue Cuba como superior y Haití después del mismo. Nelson Mandela decía una frase en Ushuaia en 1998 que decía algo así, de que si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si no hay educación cuando hay ignorancia, entonces la democracia es una cáscara vacía aunque vayas a votar y tengas parlamento. ¿Qué conclusión a esto sería? Yo me adhiero 100% al pensamiento de Nelson Mandela en ese sentido. La democracia, como yo decía, es un proceso que se construye poco a poco, grano a grano. No es algo que simplemente lo entramos en una licuadora y logramos un zumo, no, logramos un jugo, ya ese es el resultado. Se necesita que eso se vaya construyendo en el tiempo, y necesitas tener las condiciones mínimas para que ese proceso se consolide, y precisamente es la educación, precisamente es la seguridad alimentaria. Entonces, República Dominicana en ese sentido ha reducido bastante la pobreza. Yo pienso que pudiera haber hecho un mejor trabajo con el crecimiento económico que está experimentando. No es suficiente para nada, pero también pudiera haber sido peor. Entonces, en ese sentido no es que nos estamos quejando, sino que lo traemos como ejemplo palpable. Entonces, la democracia es eso, señores, y todos los pueblos del mundo han tenido tiempos difíciles,
en los cuales su sistema de gobierno, su sistema político se ha puesto a prueba, pero la realidad es que al final lo que prevalece es la capacidad de resiliencia que podamos tener, la capacidad de adaptación a los diferentes cambios. Y tú que has mencionado al señor Nelson Mandela, yo diría que es un gran líder hoy en día precisamente porque pudo navegar durante tiempos de crisis, durante tiempos difíciles, y hoy Martin Luther King es conocido como un líder porque también pudo hacer lo propio, y evidentemente Mahatma Gandhi también. Eso es lo que le da esa estatura, ¿no?, tanto a él como a Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, y es eso precisamente, esa capacidad de adaptación, pero esa capacidad de levantarse como el ave fénix. Agradecemos mucho las palabras de Giovanni Vicente y de nueva cuenta, bienvenido a México. Muchas gracias. Gracias a ustedes.